Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio del programa Room Service en la Selva Global, que se emite todos los lunes en Radio Cultura. Y como es habitual, trato de explicar, así sea muy brevemente, por qué el programa y de qué se trata, de manera que voy a comentar algunas de las razones que me impulsaron a hacer este programa. En realidad, la culpa fue de Tarzán. De chico no había tele ni internet, pero cada viernes escuchaba por radio sus aventuras en la selva, un tipo que andaba en la jungla, saltando de rama en rama, en pañales y a los gritos, y hablaba con los animales, como con su amiga la mona Chita, que también comía bananas, y lideraba a las tribus africanas que curiosamente no habían aprendido a hacer alguna de esas cosas antes de que él llegara. Mi ídolo, sin embargo, era Carson, su amigo antropólogo y a la vez su consejero, cocinero, asesor espiritual, cronista y ocasional terapeuta, que no hacía ninguna de las cosas que hacía Tarzán y con toda probabilidad tampoco se alimentaba solo de bananas, lo que le confería cierta madurez y un grado de sabiduría, que se hacían patentes en el hecho de no usar pañales y de no andarse por las ramas. Un Indiana Jones avant la lettre que combinaba el pecado de la gula con el de la lujuria, aderezados ambos con un fuerte ingrediente de curiosidad y con una proclividad a viajar, conocer nuevos lugares y exponerse a diferentes aventuras. Los relatos de mi libro Comida Diario de un Antropólogo Hambriento reflejan con un toque de humor algunas de mis experiencias en esa etapa de mi vida. Pero una noche, durmiendo en una hamaca, sin comer, en medio de la jungla, tuve una especie de epifanía. Tal vez había formas más cómodas de satisfacer mi curiosidad y de explorar y conocer otras culturas. Así fue como me pasé a las relaciones internacionales con la alternativa de explorar el mundo desde hoteles de varias estrellas y con room service. Y así nació este programa, Room Service en la Selva Global, donde se mezcla el análisis de la Semana Internacional con entrevistas a personalidades relevantes del ámbito internacional y con relatos e historias de mis peregrinajes por el mundo. Relatos en los cuales, en todo caso, cualquier parecido con la realidad probablemente no es mera coincidencia ni peca de ser políticamente correcto. Buenas tardes a todas las amigas y amigos que me siguen. Bienvenidos de nuevo a este programa. Aquí estamos nuevamente retomando el hilo después de unas vacaciones. Como ven, todavía estoy en el mood caribeño, tratando de desconectarme y conectarme con la realidad porteña, pero bueno, estoy en ese esfuerzo. Eh, en todo caso, las vacaciones tuvieron un cierre magnífico con bengalas y diversos fuegos artificiales en la ciudad de Panamá. Eh, yo diría prácticamente un cierre con bombos y platillos, muy hermoso. Esa es la bahía de Panamá, y la verdad que no me esperaba esta despedida a mis vacaciones, pero bienvenida sea. Y la verdad que permitió hacer un tránsito quizás más aceitado y más fluido del dolce farniente de las vacaciones a, bueno, a las obligaciones que uno tiene aquí en la ciudad. En todo caso, el dolce farniente consistió, en primer lugar, de largas caminatas por la playa, una playa hermosa en Punta Cana. Justamente una amiga retrató tres fases de esas caminatas. Como ustedes verán, en la playa hermosa, con palmeras y un agua transparente, realmente bellísimo. Y eso era para comenzar el día.
Bueno, después el día transcurría como es habitual en la playa, entre comidas y libros y conversaciones. Eh, bueno, y pasado el día, uno entraba ya en otra modalidad que en general se centraba en la recorrida por los bares. Y no quiero perder la oportunidad justamente a raíz de esto, hacerles llegar una crónica que escribió eh, básicamente un amigo mío, Benjamín Van der Beke, con la colaboración de Jorge Seidek y mía también, sobre una especie de relato de cómo transcurría la noche en esas vacaciones maravillosas que tuve la oportunidad de pasar. En realidad es una crónica inventada, no tiene que ver mucho con la realidad, pero espero que la disfrute. La crónica se inicia así. La recorrida comienza a media tarde. Hay bares lujosos y bares más modestos, pero acogedores. La recorrida sigue hasta el amanecer, cuando algunos bares cierran. Pero uno persevera, y un amigo lo relata prodigiosamente de esta manera. Cuentan los lugareños de aquel rincón del Caribe que suele verse cada día a un antropólogo de origen desconocido, aunque después de su séptimo trago de ron empieza a hablar en ruso, merodeando la zona. Según algunos testimonios, sobre todo femeninos, el hombre está investigando los rituales cotidianos de la región, en particular los que tienen lugar cada noche en el Papaya Tiki Bar, un establecimiento de madera cansada, ventiladores perezosos y una barra que conoce más secretos que los confesionarios. Con el atardecer, el investigador toma asiento en el taburete de siempre, abre de su cuaderno Moleskine y pide su primer ron con hielo. Anota palabras indescifrables o graba palabras extrañas en su celular. Nadie entiende bien qué dice, a quién o por qué. El camarero tiene instrucciones precisas de deslizarle cada 15 minutos una rodaja de limón, 2 cubitos de hielo y 3 medidas de ron a su copa. Ese pacto silencioso se cumple con el rigor de una ceremonia sagrada que todos admiran. Una bachata cansada o un reggae cólico enmarca la escena y marca el ritmo del lento fluir del tiempo. Al llegar las 9 de la noche, el antropólogo puntualmente cierra su agenda y comienza otro ritual, el suyo. Comienza entonces con gestos elocuentes y mudos a repartir barajas imposibles a sus invisibles acompañantes. De tanto en tanto levanta su copa para brindar con nadie y recoge con semblante feliz del centro de la mesa un cúmulo inexistente de fichas. Es con ellas que pretende luego pagarle el bar. Los lugareños no entienden sus entrecortados comentarios mencionando algo así como Luz, Lira, Anillaco, Windsor, Sicario, todos juegos habitualmente de la mesa de póker en la que participa, pero sabias comadronas locales han comenzado a inferir que son invocaciones a fuerzas invisibles. Se han confabulado para que sus hijas no se acerquen al foráneo, lo cual no hace más que acrecentar el pecaminoso interés de las jóvenes flores caribeñas. Lo cierto es que en el Papaya Tiki Bar, la comunidad local se agolpa
cada noche con más fruición para no perderse un espectáculo digno de ser narrado por García Márquez. Quieren comprobar si el antropólogo jugador de póker gana o pierde, si ríe o llora, y si paga su cuenta con fichas o lo hace sobornando al camarero con cigarros de La Habana. Nada de eso termina por suceder. El antropólogo paga con dinero contante y sonante, prende un habano con displicencia y aspirando el humo lentamente se pierde en la clara noche caribeña. Nadie sabe en busca de qué o de quién. Bueno, muchísimas gracias por escuchar esta crónica, desde luego inventada sobre mis vacaciones o parte de ellas. Espero que la hayan disfrutado. Y a continuación vamos a meternos ya en temas más serios y en el programa de hoy vamos a tocar dos temas en especial. Primero vamos a tener una entrevista con el embajador Juan Luis Correa Esquivel, embajador de Panamá en Argentina, a raíz de el foro económico que se realizó la semana pasada en Panamá con el apoyo y la promoción de la Corporación Andina de Fomento y que tiene un sentido muy importante para incrementar la cooperación, el diálogo y la colaboración entre los sectores gubernamental y los sectores privados en toda América Latina. Por cierto, hubo 7 mandatarios, entre ellos el presidente Lula, que asistieron y más de 25 países mandaron a sus representantes a nivel gubernamental, adicionalmente a los empresarios que estaban participando. Y después de la entrevista, breve, porque el embajador también tiene una agenda muy cargada aquí en Argentina, breve pero sustanciosa, vamos a continuar con lo que es habitualmente la otra mirada. Esta vez es una entrevista que me ha hecho Alejandra Padrone del programa Enfoque Geopolítica e Investigación sobre el tema de la Junta de la Paz que ha impulsado el presidente Trump y que desde luego levanta muchísimos interrogantes y grandes preguntas acerca de cuál es su sentido y para qué va a ser utilizada. Bueno, ambos temas los podremos ver a continuación en el programa. Confío que lo disfruten y como ya podrán ver ustedes, estoy de vuelta en el ruedo y con ganas de seguir haciendo estas cosas todos los lunes a las 13 horas en Radio Cultura. Siempre con el patrocinio muy especial de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, de la que tuve la oportunidad de ser presidente por 26 años. Bueno, vamos ahora a avanzar con la entrevista. Seguimos con el programa en este mismo mood todavía vacacional que tengo, que me cuesta mucho desprenderme de él. Y vamos a hacerle una entrevista a un gran amigo, al embajador Juan Luis Correa Esquivel, quien es el embajador plenipotenciario de Panamá, de la República de Panamá en Argentina, y quien ha participado recientemente en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe que se realizó la semana pasada en Panamá. Y la verdad que en primer lugar, bienvenido, Juan Luis. Ya ahora voy a dejar la parte protocolar, así que podemos hablar de tú, no hay problema. Este, bienvenido al programa, te agradezco mucho el tiempo, sé que estás entre una cosa y otra con una agenda muy cargada, pero sí me interesaba escuchar un poco tu opinión sobre qué pasó en Panamá con esta reunión y qué trascendencia tiene. Don Andrés, en primer lugar, muchas gracias por esta oportunidad que me brindas de conectarme contigo y con tu maravillosa audiencia. En efecto, estuvimos en Panamá para el foro regional de la CAF, una
un evento importante que trascendió, especialmente porque habían contemplado una participación de 2.500 funcionarios, empresarios del mundo económico y político, y llegaron a inscribirse arriba de 7.000 personas, lo Sí, cual ya de por sí garantizó el éxito. Todo quedó muy ordenado y las ponencias y los temas que se discutieron de primer nivel. bueno, la verdad que Panamá tiene la infraestructura necesaria como para hacer un evento de esta naturaleza y este alcance, así que no me extraña que todo haya quedado muy bien. Pero te quería preguntar por lo menos tres cosas. La primera, ¿por qué la CAF se decide hacer este foro en Panamá? Bueno, la primera respuesta es que Panamá, como bien sabes, nosotros quizás con mucha inmodestia nos llamamos el centro del mundo y el corazón del universo, porque la posición geográfica de Panamá, que es la fortaleza que tiene nuestro país en el medio de las Américas, ha permitido crear este hub logístico donde está el canal, los ferrocarriles, la zona franca y el hub de Copa. Así que eso de por sí le daba un buen beneficio a los que iban a participar de poder llegar hasta Panamá. Y lo más importante es que la CAF tiene su sede de América Latina en Ciudad de Panamá. Y están terminando de construir un edificio de primer mundo que debe estar para entregarse en este año 2026. Así que esas dos razones yo creo que fueron importantes para que se hiciera este foro, que es el segundo, porque el año pasado fue el primero, y don Sergio Díaz Granados comentó que él había solicitado a la Junta Directiva de la CAF hacer este foro al menos por los próximos 3 años adicionales, así que serían 5 en total. ¿Y cuál es el propósito fundamental de estos foros? Más allá de que permite la interacción entre mucha gente, tanto de gobierno como del sector privado. Bueno, precisamente eso, actualizar a la América Latina en todos los movimientos que se están dando en el mundo en la materia que nos compete, en el mundo empresarial, en el mundo económico y sobre todo políticamente, hacia dónde va el mundo y qué impacto tiene eso en los países de América Latina. Y las ponencias todas estuvieron orientadas precisamente a eso. ¿Cuál es el potencial de América Latina en este mundo que, como bien sabemos, tan cambiante y tan distinto y tan difícil? ¿Y qué puede hacer América Latina para cubrirse un poco de los vaivenes de esta nueva ola mundial? ¿Y qué podemos hacer como país para potenciar la América Latina y poder insertarse en este quizás llamaría yo nuevo orden mundial que se está construyendo? Y desde esa perspectiva, ¿tú crees que este segundo foro ha avanzado en algún tipo de logros concretos? ¿Ha habido algún tipo de acuerdos? ¿Algún tipo de mecanismos de cooperación desarrollado entre los países de América Latina para enfrentar justamente estos nuevos escenarios globales que se están presentando? Yo te diría que sí, Andrés, puesto que mira, fueron 7 presidentes de América Latina, inaugurado pues por Lula, que fue la estrella de este foro, eh, y además fueron varios primeros ministros de las islas del Caribe, pero participaron arriba de 40 y tantos ministros de Estado de cada uno de estos países que aprovecharon la ocasión para tener mesas de reuniones de uno a uno con sus pares de los diferentes países y paralelamente eso desde el punto de vista político, donde se alcanzaron muchos acuerdos comerciales y políticos además, pero paralelamente hubo todo un día de mesas de negocios donde tú previamente podrías señalar que querías entrevistarte con el par tuyo de
Argentina o de Brasil sobre el tema del cambio climático. Entonces hacían una mesa específica y tenías una reunión a una hora X donde llegaban las personas con quien tú habías podido interactuar. Eso se dio mucho más en el ámbito económico, empresarial. Mucha gente haciendo negocios y buscando oportunidades de generar comercio internacional entre nuestros países. Sí, ya que mencionas el tema del cambio climático, ahí vamos a poner una foto de tu conversación con nuestro común amigo, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro. Ya la vamos a Sí. colocar. Bueno, Y un yo gran sé saludo para él, desde luego. y me sumo, sé que te quiere mucho y yo tengo una relación de muchos años con él. Es más, a raíz de esa foto, le dije que estaba pendiente su viaje a la Argentina para que pudiera ver cómo la Argentina está siendo muy responsable con el medio ambiente en el desarrollo del potencial minero que tiene la Argentina, que es sencillamente fuera de lo que cualquier persona hubiera podido imaginar. Y le vamos a hacer una agenda acá en la Argentina para que él pueda visitar Mendoza, San Juan y algunas de las áreas con ese potencial minero que están ustedes desarrollando. Ent- Entonces, tú dirías que en suma, ¿cuáles son los logros mayores de este foro, más allá de esta interacción importantísima y de los acuerdos que se han podido desarrollar entre los distintos sectores privados de América Latina y eventualmente con algunos gobiernos? ¿Tú crees que hay alguna cosa mucho más concreta, digamos, en términos de la proyección de la región en el sistema internacional? Yo te lo resumiría así, don Andrés. Multilateralismo. Hoy día estamos enfrentándonos precisamente a una corriente contraria eh, por todos los países industrializados y poderosos del mundo. Yo creo que América Latina entiende que eso es así, es una realidad y así lo disponen los que creen en eso. Y la América Latina en contravía apela al multilateralismo, apela al diálogo, apela a la unidad entre nuestros países, porque es una región muy grande y muy poderosa, y unidos podremos llegar a acuerdos de business to business, de país con país, con estos grandes bloques como lo pueden ser la Unión Europea, el bloque compuesto por China y los países del Asia, y lógicamente con nuestro principal socio principal, que es los Estados Unidos, con quien, te reitero, Panamá mantiene unas excelentes relaciones políticas y comerciales. Sí, en ese sentido, bueno, creo que también esta participación ahora de Panamá en el Mercosur es un punto importante en el sentido de esta visión multilateral y desde luego en función de la cooperación que se puede desarrollar en la región. Esto me parece clave. Pero sé que tienes una agenda extremadamente cargada, estás entre dos reuniones, así que voy a ser benévolo contigo y te voy a lanzar la última pregunta, que es la más complicada, y de esa manera liberarte para que puedas avanzar con la próxima reunión que tienes. ¿Este foro es una especie de Davos de América Latina? Así fue que lo llamamos. El presidente Mulino, cuando tuvo la visión conjuntamente con el señor Díaz Granados de usar a Panamá y la sede de la CAF, así lo llamaron, el Davos de América Latina. Y te voy a decir algo puntual sobre Panamá, que lo mencionas con la inserción de nuestro país en el gran mercado de Mercosur. Cuando el presidente Mulino, José Raúl Mulino, tomó posesión, en su discurso, él mencionó que a Panamá le había llegado el momento de mirar hacia el sur. Como bien sabes, por razones históricas y por lógica, nuestra relación siempre estuvo muy con miras hacia el norte. Y en este giro que le da al presidente Mulino de acercar a Panamá
con nuestros aliados, con nuestros hermanos del sur, porque políticamente Panamá siempre fue, desde el sueño de Bolívar en el Congreso Anficciónico, que se cumplen precisamente 200 años, Sí. éramos parte política del sur. Así que a Panamá se le están abriendo oportunidades de negocios de doble vía, exportaciones que podemos nosotros enviar hacia acá y en contravía los argentinos, los uruguayos, los brasileños van a poder también hacer exportaciones hacia Panamá. Y como decía el presidente Mulino, nosotros no venimos a competir. Nosotros venimos a ser un ente facilitador. Colocar la región interoceánica del Canal de Panamá y su centro logístico multimodal al servicio del comercio de América Latina para que desde Panamá puedan llegar a los más de 1.700 puertos que podrían acceder a través de las rutas navieras que pasan por el Canal de Panamá constantemente. Así es que yo le veo mucho positivismo, estamos muy contentos. De hecho, voy ahora mismo a la Cancillería a darle seguimiento a las reuniones porque el equipo de la embajada, conjuntamente con Cristín Brostella, que es nuestra agregada comercial, y el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá y Cancillería y el Ministerio obviamente de Comercio e Industria, somos parte del equipo que está negociando en estos momentos el acuerdo comercial entre Panamá y la Argentina y queremos meterle el acelerador a eso para que ojalá en un próximo encuentro de nuestros presidentes ya podamos cerrar ese acuerdo felizmente con beneficios para ambas naciones. Bueno, te deseo el mayor de los éxitos en esta reunión, desde luego, y me voy a ahorrar algunas preguntas más específicas sobre los actores externos que las vamos a dejar para otra ocasión, porque son preguntas sensibles además. Así que te mando un fuerte abrazo, te agradezco nuevamente el tiempo para este programa y mucho éxito ahora en esta reunión y en las próximas, en el sendero que se han trazado en términos de la relación con el sur desde Panamá, que desde luego es una encrucijada clave para toda América Latina. Fuerte abrazo y muchísimas gracias nuevamente, Juan Luis. A usted, don Andrés, y a todo su equipo técnico por esta oportunidad de conectarme con la maravillosa audiencia que constantemente está pendiente de tu programa. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Manda un mensaje al 11 5795 4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine. Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. Después de Nouvelle Vague de Richard Linklater, conocé, descubrí y disfrutá del gran clásico del cine francés. Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg protagonizan el clásico más moderno de todos los tiempos, Sin Aliento, un film clave de la historia del cine. Sin Aliento, en copia restaurada en 4K, vuelve a los cines. Belmondo, Seberg, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Zeta Films presenta en la Argentina el gran clásico del cine francés en pantalla grande. Conocé cómo comenzó la Nouvelle Vague. Viví Sin Aliento. Sensacional reestreno, jueves 15 de enero. Disfruta Sin Aliento de Godard y Nouvelle Vague de Richard Linklater solo en cines. Alexander no es solo un nuevo vecino para Elías. Para Elías es el despertar de un sentimiento desconocido y abrumador. El amor verdadero. Zeta Films presenta en Argentina Premio del Jurado Joven Festival Internacional de Cine de Berlín, Gran Premio Écrans Juniors Festival de Cannes, del director belga Anthony Schatterman, Corazones Jóvenes, la revelación del cine europeo sobre el primer amor. Corazones Jóvenes, solo en cines. La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar
¿Puede la paz imponerse por la fuerza? La propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de crear una junta de paz no es un detalle más en su discurso, plantea un cambio profundo en la forma en que se ejerce el poder global. Si la paz se define desde una potencia y no desde el consenso internacional, lo que está en juego no es solo la estabilidad de un país, sino las reglas del sistema mundial. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone, hoy junto al analista internacional Andrés Servín, antropólogo, doctorado en ciencias políticas, profesor e investigador. Vamos a considerar qué implica esta propuesta y qué consecuencias puede tener para América Latina y el orden mundial. Hacemos el contacto con nuestro entrevistado. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Andrés, bienvenido a Enfoque. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte. Hola Alejandra, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por compartir con nosotros tu análisis. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inauguró de alguna manera en Davos la Junta de Paz. Contanos un poquito cómo ves su creación y los objetivos que persigue según el propio mandatario estadounidense. Bueno, la Junta como tal se ve un poco desdibujada porque originariamente iba a ser para implementar el plan de paz en Gaza, pero Gaza prácticamente no se menciona en el documento fundacional. Después se planteó como una alternativa más amplia para la paz en el mundo, lo cual en primer lugar implica un desplazamiento en todo caso con respecto a las Naciones Unidas, cuya función es precisamente esa. Y en segundo lugar, lo interesante es que el presidente Trump ha elegido a dedo quiénes son los que van a estar en esa junta, qué países van a estar en esa junta. Algunos se han negado de plano, pero de los 5 miembros, incluyendo Estados Unidos, con capacidad de veto en el Consejo de Seguridad, 4 han dicho que no van a participar, incluyendo países europeos como Francia y Gran Bretaña. Entonces, aquí la gran pregunta es si esto es una iniciativa trumpocéntrica, en el sentido de que, bueno, el que manda, el que decide, el que recoge los fondos, el que toma las decisiones, es básicamente Trump, porque es el mandatario prácticamente por vida de esa junta. Y en segundo lugar, con la anuencia, con el apoyo de qué países, porque el otro requerimiento muy interesante que está planteado es que para ingresar a la junta hay que poner $1.000 millones. Entonces Putin le dijo muy claramente, bueno, yo encantado, pero esos 1.000 millones sáquenlo de los fondos que me tienen congelados como parte de las sanciones. Lo cual me parece realmente absurdo, pero es parte de ese hegemonismo predatorio que está impulsando Trump en el sentido de tratar de concentrar en sus manos el mayor poder posible y en todo caso de reconocer las esferas de influencia de China y de Rusia como posibles competidores, y ahí es donde empiezan los problemas. Andrés, y en esta hegemonía predatoria que mencionabas, ¿puede convertirse esta Junta de Paz en una herramienta discursiva para legitimar futuras intervenciones? Yo creo que es altamente probable que, dadas las características de la política de Trump, que eso trate de legitimar algún tipo de iniciativa. No sabemos cuál a corto plazo, pero en este momento hay una tensión particular con Irán, pero no sabemos si va a ser funcional en este proceso o si va a ser funcional más adelante. Pero lo que pasa es que ya desdice el fundamento original de la Junta, que era implementar el plan de paz en Gaza. Y Gaza no se menciona. Y los palestinos no están en la Junta. Entonces, con esos elementos se hace difícil pensar en cómo se va a implementar un plan de paz en Gaza, y lo más probable es que esto sea un instrumento para ampliar la capacidad de incidencia de Estados Unidos en el marco de ese hegemonismo predatorio que señalaba, ¿no? ¿Y en qué papel queda Naciones Unidas en todo esto? Bueno, Naciones Unidas, evidentemente, el intento es desplazar a Naciones Unidas. Trump tiene una posición muy anti-organismos multilaterales y particularmente anti-Naciones Unidas. De hecho, Naciones Unidas está pasando por un mal momento desde el punto de vista financiero. Estados Unidos no está pagando su cuota, otros países tampoco. Y el propio secretario general de las Naciones Unidas ha dicho que bueno, van a tener que empezar a hacer recortes. Han hecho algunos
y seguir con ese proceso hasta tanto puedan poner a funcionar de mejor manera, de una manera más eficiente el organismo. Pero lo importante de esto, digamos, más allá de si son dos organismos que compiten, la Junta y las Naciones Unidas, es que esto es parte del intento de Trump de afectar todo lo que son los organismos multilaterales que han venido de la fase anterior de evolución del sistema internacional y particularmente las Naciones Unidas. Ya sabemos que ha sacado a Estados Unidos de 66 organismos multilaterales, de manera que no sería descartable que haya una presión muy específica y mayor todavía sobre las Naciones Unidas a partir de la creación de la Junta. Y pensando un poco en el derecho internacional, ¿puede una junta de paz como la quiere Donald Trump imponerse sobre un Estado soberano? En principio, lo que pasa es que esto es un instrumento que yo diría estrictamente personalista, es parte de ese, lo que se llama el trumpocentrismo, ¿no? Es decir, yo creo este instrumento, lo que son las normas y las reglas vigentes no me importan porque en última instancia las decisiones las tomo yo y la Junta consecuentemente actúa en función de esas decisiones. Con lo cual, el derecho internacional, el sistema internacional basado en reglas y legitimado por el derecho internacional, se va desvaneciendo en el marco de la actividad que puede desarrollar esta Junta de Paz. La mayoría de los integrantes son países de Medio Oriente, también de Asia, pero aparece nuestra región, América Latina, con Argentina y El Salvador. ¿Cómo afecta a nuestra región esta situación? Bueno, la primera pregunta que yo tengo es con países de alto nivel de deuda. ¿Cómo van a pagar los $1.000 millones para entrar en la Junta de Paz? ¿Se los va a pagar Donald Trump? No sé, la Argentina no que está en condiciones de hacer ese pago en este momento, a menos que Estados Unidos ponga esa plata. Y así yo creo que lo mismo sucede con El Salvador y con otros países de América Latina que se hayan alineado con esta iniciativa. ¿Esto refleja, consideras un cambio en la manera en que Estados Unidos está ejerciendo el poder desde una gobernanza indirecta sin que haya una ocupación formal de los países? Yo creo que esta es una manifestación cruda en el sentido de cómo se impone el poder desde Estados Unidos en función de un proceso primero de debilitamiento de los Estados Unidos como el principal actor del sistema internacional, de competencia creciente con otros actores y la necesidad de alguna manera de establecer reglas de juego que están basadas no tanto en la legitimidad o el derecho internacional, sino en la violencia y la fuerza. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es que realmente el derecho internacional importa poco. Con esto no quiero decir que para otros actores sí importe. Lo que estoy diciendo es que para Estados Unidos y particularmente para Trump, realmente el derecho internacional es absolutamente secundario y sobre eso puede pasar por encima del derecho internacional sin ningún tipo de otras consideraciones. Y la Junta, de alguna manera, desde el punto de vista del derecho internacional, bueno, habría que ver jurídicamente si es legítima mínimamente, ¿no? Pero por la participación de los países que tenemos hasta este momento, pareciera que, bueno, representa a aquellos países que están alineados con la política de Trump en función de esa política muy orientada por su personalidad y la centralidad de su personalidad en la aspiración a tomar decisiones de poder a nivel internacional. Y en esa visión tan centralista de Trump, ¿qué mensaje les da a países como Rusia, que mencionabas más temprano, y China? Hay un mensaje en donde sí Trump tiene una comprensión por lo que hemos visto, creo que en el día de ayer hubo una conversación con Putin, de Trump con Putin y otra con Xi Jinping. Yo creo que sí hay un reconocimiento de lo que muchos cuestionan, dicen que no hay un reconocimiento de áreas de influencia. Yo creo que sí, aquellos que son más fuertes van a mantener sus áreas de influencia respectivas, pero a la vez hay otro fenómeno paralelo que habría que ver cómo se conjuga con esto, porque esta es la dimensión del poder y de la fuerza. La otra dimensión es la geoeconómica, y ahí hay otro tipo de movimientos en donde realmente Estados Unidos y Occidente queda progresivamente marginado de una dinámica muy particular de Asia en general y de Eurasia en particular, en donde no solamente se han creado mecanismos multilaterales que funcionan, sino además hay un proceso de despegue con respecto a el dólar, con respecto a la incidencia de los mecanismos de Bretton Woods, etcétera, ¿no? ¿Y puede imponerse la paz por la fuerza?
Yo creo que es muy difícil que se pueda imponer una paz sostenible por la fuerza. Puede generarse una paz en lo inmediato, pero tarde o temprano las tensiones existentes vuelven a reaparecer. Y es por eso yo creo que en el caso de lo que sucede, por ejemplo, tomo un ejemplo, entre Ucrania y Rusia, Rusia se niega a tener un cese al fuego. Lo que quiere es un acuerdo de paz permanente que permita realmente a largo plazo garantizar la seguridad tanto de Rusia como la de Ucrania. ¿Considerás que estamos asistiendo al final del orden internacional, que hay un quiebre? Yo creo que estamos en una transición extremadamente compleja. Yo, de hecho, he escrito sobre esto en términos de policrisis. Hay múltiples crisis que se articulan no necesariamente con una racionalidad que nosotros podemos captar, porque es muy complejo el proceso, y que esto forma parte de una transición de un orden mundial a otro orden mundial que todavía es impredecible, no está muy claramente configurado ni dibujado, y en el cual los actores más poderosos, desde luego, están tratando de imponer sus propios intereses. ¿Y qué riesgos existe para el mundo que prospere esta Junta de Paz propuesta por Donald Trump? Yo no sé si esta Junta de Paz realmente va a tener algún significado más allá de la aspiración de Trump, quizás que vuelva a proponer el año que viene, lo vuelva a proponer como Premio Nobel de la Paz. Lo digo desde luego caricaturizando la situación, pero la Junta en sí, la capacidad de avanzar en el plan de paz con respecto a Gaza, por lo que señalaba anteriormente, se hace extremadamente difícil. Y en otras áreas de conflicto, bueno, a ver, tienen que participar como en las Naciones Unidas la mayor parte de la comunidad internacional para poder ayudar a solventar algún tipo de conflictos a través del diálogo o de la diplomacia. No lo estamos viendo. ¿Y a qué deberíamos estar atentos en las próximas semanas, en los próximos meses, para ver cómo avanza este proyecto? Bueno, habría que ver realmente si se concreta algo de lo que está planteando. Lo primero que tendría que concretarse, desde luego, es el plan de paz para Gaza, sin ir más allá, porque ese era el objetivo primordial de la creación de la Junta. ¿Y estamos cerca de ese plan de paz o todavía queda un camino por recorrer? No, yo creo que falta bastante porque lo que hemos visto hasta ahora, en las diversas fases que se han planteado, el cese al fuego mismo ha tenido grandes dificultades de mantenerse, al contrario, ha sido roto reiteradas veces. El día de ayer creo que ha habido varios ataques israelíes a distintos partes de Gaza, precisamente a ciertas zonas urbanas. Entonces, es muy difícil prever que en estas condiciones se pueda seguir avanzando en un plan de paz si no hay una participación efectiva de los que están enfrentados en el marco del plan de paz. No se puede tener en la Junta de Paz a Israel y no tener a los palestinos. Es necesario tener a los dos, de la misma manera que no se pudo llevar en su momento un diálogo entre Rusia y Ucrania, mientras que todo se concentraba en elaborar planes entre Ucrania y la Unión Europea, hasta que Estados Unidos sí, y Trump ahí sí fue decisivo, impulsó la posibilidad de interlocución entre Ucrania y Rusia y se salió de ese marco particularmente belicista que estaba planteando, que sigue planteando la Unión Europea. ¿Y consideras que Estados Unidos tiene un interés real en que se alcance la paz en Gaza y en Ucrania, pues solo parte de un discurso que no se acompaña con los hechos concretos? Hay que analizar cuáles son los intereses concretos, porque aquí no estamos hablando sencillamente de narrativas. Las narrativas son muy cómodas para justificar muchas cosas, pero obviamente hay intereses muy específicos que van desde el petróleo, las tierras raras, la posibilidad de colocar tecnología, productos industrializados propios, en fin, inclusive está toda esta situación con el gas licuado estadounidense, que ahora parece que va a estar colocándose en distintas partes del mundo, inclusive en países que están produciendo petróleo. Bueno, ahí veremos cómo eso avanza. Andrés Servín, antropólogo, doctorado en Ciencias Políticas, profesor investigador universitario, activista por la paz. Muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Muchas gracias, Alejandra, por la invitación.
Bien, hemos tenido, espero, un programa entretenido para todos ustedes y yo creo que dada mi larga ausencia, por lo menos deberíamos hacer, para cerrar, un repaso de algunos de los temas que quedan pendientes que vamos a ir analizando en las próximas semanas. Desde luego está, bueno, el tema de la Junta de Paz, con lo que eso implica para algún acuerdo de paz en Gaza, para que siga avanzando o no. Por ahora ha habido interrupciones del cese al fuego. Ha habido una serie de reuniones tripartitas para tratar de buscar algún tipo de acuerdo en torno al conflicto en Ucrania por parte de representantes ucranianos de la Federación Rusa y de Estados Unidos, la última en Abu Dhabi. Eh, Hay algunos puntos muy difíciles de superar, entre ellos las garantías de seguridad para ambos países e inclusive el tema territorial que todavía está en pie. Y hay otro conflicto en ciernes que no sabemos cómo va a evolucionar, por ahora ha desescalado un poco, que es el conflicto entre Irán e Estados Unidos, donde en el día de ayer Irán advierte a Estados Unidos que no dejará el enriquecimiento de uranio y eso puede provocar una reacción por parte de Estados Unidos que amenaza y presiona a Irán con el movimiento de la flota estadounidense cerca en el Golfo Pérsico, cercana al Estrecho de Hormuz. En el ámbito latinoamericano, quizás es importante tener en cuenta que el régimen chavista liberó a más presos políticos y se firmó una ley de hidrocarburos en el Congreso que facilita el acceso de las compañías estadounidenses de tal manera que la consecuencia de la extracción y secuestro del presidente del Maduro. Digo presidente entre comillas porque sabemos que está en cuestión su legitimidad, estaba en cuestión su legitimidad, pero en todo caso esto ha cambiado el panorama de la relación de Estados Unidos con Venezuela y veremos si esto avanza más allá de la estabilización del país a algún tipo de proceso de transición democrática importante. Y quizás el otro tema que hay que remarcar y que está saltando a la primera plana de la mayor parte de los medios es el escándalo vinculado a Jeffrey Epstein, donde cada vez más aparecen figuras representativas de, de las distintas élites, particularmente en Estados Unidos y Gran Bretaña, pero también quedan afectadas algunas europeas que han estado en contacto o han tenido alguna relación con Jeffrey Epstein durante el periodo en que justamente eh, promovía toda una serie de actividades, incluyendo el tráfico de menores a través de las relaciones que desarrollaba con estos eh, elementos de las élites occidentales. Aquí hay algunas hipótesis que se manejan acerca de si Epstein en realidad servía algún tipo de servicio de espionaje, proporcionándole lo que se llama ahora el compromats, es decir, situaciones comprometidas que pudieran ser utilizadas después para chantajear o no a algunos de justamente miembros de esta élite. Esto es algo que todavía está en discusión, pero lo cierto es que para impulsar esa gran organización que tenía Epstein y para poder sostenerla y sostener el nivel de relaciones que estaba desarrollando, evidentemente alguna fuerza importante debería haber atrás. Y una noticia adicional de este lunes es que eh, la premier Sanae Takaichi en Japón logró la mayoría absoluta del Congreso y en las elecciones
que se han dado recientemente, parlamentarias que se han dado en Japón, y esto puede llegar a implicar que haya una discusión para cambios en la Constitución y, entre otras cosas, el punto 9 de la Constitución, que promueve la paz e impide que Japón asuma una actitud belicista y armamentista, se ponga en cuestión. En suma, hemos tenido unos días bastante agitados. Vamos a ver cómo evolucionan en los próximos días todos estos temas y vamos a ver qué seleccionamos para el lunes próximo, pero evidentemente el mundo está en un proceso de acelerada transformación extremadamente compleja, en donde habría que ver si realmente se cumple la idea de las distintas o las tres mínimamente áreas de influencia importante por parte de algunos de los protagonistas más activos del sistema internacional, o si efectivamente estamos frente a una especie de partición del mundo entre lo que es el occidente colectivo, más allá de sus fracturas, y la emergencia de Asia y Eurasia con sus propias características, particularmente en lo que a globalización y multilateralismo se refiere. Vamos a dejar el programa en este punto para volver después, como decía, sobre algunos de estos temas. Les agradezco muchísimo la atención de siempre y espero contar con ustedes el lunes próximo. Fuerte abrazo para todos, un gran saludo y que tengan una muy buena semana.